Voy a hacerles el ejemplo número 4 sobre las aplicaciones de la ley de Gauss. El ejemplo número 4 dice así: tenemos una esfera de radio R, no conductora, que tiene una densidad volumétrica de carga constante uniforme en todo su volumen de esa esfera, y una densidad volumétrica de carga ρ uniformemente en todo su volumen. Vamos a suponer que esa carga es positiva, que esa esfera está cargada positivamente en todo su volumen, de una manera uniforme. Bien, nos piden hallar cuál es la intensidad del campo eléctrico para un punto P, que se encuentra a una distancia R del centro de la esfera, pero en la parte interna de la esfera, o sea, una distancia R menor que el radio R, o sea, para puntos internos a la esfera. Y el segundo numeral, digámoslo así, sería hallar la intensidad del campo eléctrico para puntos externos a la esfera, o sea, para R, con respecto al centro de la esfera, para R mayor o igual al radio de la esfera. Vamos a hallar para esos dos casos la intensidad del campo eléctrico. Entonces, comencemos, llamémoslo numeral A, para R menor que R. Para R, esta distancia R al punto P que se encuentra dentro de la esfera, con respecto a R menor que el radio de la esfera, o sea, para puntos internos, o sea, supongamos ahí en ese punto P. Bien, entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss ahí. Primer paso, como ustedes ya saben y como les he dicho, el primer paso es fabricar o construir una superficie gaussiana que pase por el punto donde yo quiero hallar el campo eléctrico. ¿Qué superficie nos puede ser? Pues por la simetría del problema, vemos que el campo eléctrico debido a la carga puntual Q sale en forma radial por ser una esfera, y entonces lo más lógico sería que nuestra superficie gaussiana fuera una esfera de radio R minúscula que pasa por el punto P. Voy a dibujarlo de esta manera con en verde una esfera de radio R minúscula. ¿Por qué? Porque si cogemos cada diferencial de superficie de esa esfera, de esa superficie esférica, el vector diferencial de superficie, supongamos acá en el punto P, aquí, el diferencial de superficie es en forma radial, es este. Ese sería nuestro diferencial de superficie. Y en cualquier punto donde ustedes tomen el diferencial de superficie, siempre el diferencial de superficie apunta en forma perpendicular, o sea, en forma radial con respecto al centro de la esfera. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico en cualquier punto sobre esta superficie esférica gaussiana siempre apunta en forma radial. Por lo tanto, acá vamos a tener aquí nuestro campo eléctrico, diferencial de superficie y nuestro campo eléctrico, y en cualquier parte, supongamos por acá, tenemos un diferencial de superficie, tiene esta dirección, y el campo eléctrico producido por esta esfera en ese punto también tiene esa dirección, diferencial de superficie y campo eléctrico. Como pueden ver, en cualquier parte de la esfera, los dos vectores, diferencial de superficie e intensidad del campo eléctrico, son colineares, por tanto siempre van a formar un ángulo de 0 grados, y el campo eléctrico en cualquier punto sobre esa superficie esférica gaussiana, voy a llamar esto superficie, voy a llamarlo acá superficie gaussiana, en cualquier punto del campo eléctrico sobre esa superficie va a ser una constante. Por lo tanto, nuestra superficie gaussiana puede ser o es una esfera. Entonces, una esfera de radio R. Siguiente paso es aplicando la ley de
Gauss, que dice que F un sub 0, la integral de superficie cerrada de E punto ds es igual a la carga neta. Esa es la expresión de la ley de Gauss. Bien, nuestra superficie gaussiana va a ser esta esfera. Esa esfera sería esta. Esa sería nuestra esfera gaussiana. Bien, analicemos acá nuestro diferencial. Resolvamos primero ese producto punto con el vector campo eléctrico y el vector diferencial de superficie. Como se acaba de mostrar, en cualquier punto donde ustedes tomen diferencial de superficie, siempre va a coincidir con la dirección de la intensidad del campo eléctrico, con el vector campo eléctrico. Por lo tanto, nos quedaría F un sub 0, la integral de superficie cerrada de E por ds, resolviendo el producto punto E por ds coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados. Porque el ángulo formado entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie, no solamente acá, sino en cualquier parte de esa superficie gaussiana, siempre son colineares, por tanto, el ángulo formado entre ellos es de 0 grados. Igual a la carga neta, encerrada por esta superficie gaussiana. Coseno de 0 nos da 1. La intensidad del campo eléctrico aquí, el módulo, la magnitud, en cualquier punto sobre esas superficies de radio R tiene el mismo valor. Por lo tanto, la magnitud es constante, sale la integral. Y nos quedaría eso, F un sub 0, E, la integral de superficie cerrada del diferencial de superficie igual a la carga neta. La integral de ds, pues es, resolviendo la integral, es S. F un sub 0, E por S igual a la carga neta. Bien, donde S es la superficie de esa esfera gaussiana, de radio R minúscula. Bien, aquí lo que falta ya es la carga neta. Recuerden que la carga neta es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y nuestra superficie gaussiana es esta esfera. Por lo tanto, hay que hallar la carga que está encerrada por esta esfera de color verde, o sea, la superficie gaussiana. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos el concepto de densidad volumétrica de carga y nos dice que la densidad volumétrica de carga en todo punto es constante, o sea que la distribución es uniforme de esa carga en todo su volumen de esa esfera. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente, que la densidad volumétrica de carga de toda la esfera es la carga total por unidad de volumen, llamémoslo volumen total, carga total dividido por el volumen total de la esfera, como la densidad volumétrica de carga para esa pequeña esfera que tiene el mismo valor de ρ porque es uniforme. Tenemos que es la carga neta, la carga encerrada por esta superficie gaussiana dividido por el volumen, llamémoslo gaussiano. Los dos ρ, la densidad volumétrica, son las mismas. ¿Por qué? Porque la densidad volumétrica de carga de toda la esfera es uniforme. Por tanto, tiene el mismo valor, ya sea cogiendo una pequeña porción de la esfera o toda la esfera, la densidad volumétrica es la misma, repito, porque es una distribución uniforme de carga. Como son iguales, podemos decir, igualando eso nos quedaría que carga total por unidad de volumen total es igual a la carga neta sobre el volumen gaussiano. De ahí despegamos la carga neta. Carga neta será igual a carga total sobre volumen total por volumen gaussiano. Ahora, veamos cuáles son esos volúmenes. Carga neta será igual la carga total sobre el volumen total. El volumen total de la esfera, como es una esfera, sería 4 tercios de pi por el radio, el radio de la esfera, el cubo, por volumen gaussiano, que es el volumen de esa esfera que está pintada de verde, que es el volumen de la esfera gaussiana, que es 4 tercios de pi por esta r minúscula, r al cubo. Por lo tanto, nos quedaría que la carga neta sería igual a, cancelamos
4 tercios, pi con pi nos quedaría Q, R al cubo sobre R mayúscula al cubo. Ese es el valor de la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana de radio R minúscula. De radio R minúscula, que es cualquier radio que se encuentra dentro de esa esfera. La distancia. Ahora sí, reemplazamos acá. Tenemos Epsilon sub 0 y una vez coloquemos S. ¿Qué es S? S es la superficie gaussiana y la superficie es la superficie de esta esfera gaussiana. ¿Cuál es la superficie de una esfera? La superficie de una esfera S es 4pi por R al cuadrado, por este radio de la esfera gaussiana. Igual Q R al cubo sobre R al cubo, R minúscula. Y acá, Epsilon sub 0 en 4pi R al cuadrado con este R al cubo, queda un Q por R sobre R al cubo. Y ahí ya podemos despejar E. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico será igual a 1 sobre 4pi Epsilon sub 0, 4pi Epsilon sub 0 pasa al otro lado, 4pi Epsilon sub 0, Q sobre R al cubo, multiplicado por R. Y aquí tenemos la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto, en este caso cualquier punto P a una distancia R minúscula del centro de la esfera. Eso sí, que ese punto se encuentre en el interior de esa esfera. Noten que esto es una constante, la carga total de la esfera es constante, R mayúscula, el centro de la esfera es constante, por lo tanto depende de la distancia al centro de la esfera donde estemos considerando el punto donde quiero hallar la intensidad del campo eléctrico. Bien, ese es el valor de la intensidad del campo eléctrico para puntos internos a la esfera. Ahora el numeral B. Ahora otra cosa. Aquí está yendo la magnitud. ¿Cuál sería la dirección y el sentido? Pues sería en esta dirección. O si estoy tomando en este punto el campo eléctrico, siempre va en dirección radial. O sea, que si yo quiero tomar esto en forma vectorial, sería la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante Q sobre R al cubo por R en dirección UR, donde este vector unitario significa un vector unitario siempre radial. Siempre radial. En este caso sería un vector unitario siempre radial, perpendicular a la superficie y radialmente saliendo. Saliendo porque estoy suponiendo que la carga es positiva. Así sería en forma vectorial, pero aquí estoy colocando la magnitud. La magnitud, su sentido y dirección del campo eléctrico es, en este caso, que estoy hallando el punto P acá, en este caso particular, aquí está en la gráfica, los vectores, campo eléctrico, dirección y sentido. Ahora, si lo hubiera tomado en este punto acá, les hubiera dibujado el campo eléctrico en este sentido y en esa dirección. Pero como el punto donde analizamos fue acá, en el punto P, entonces va en ese sentido. Si yo quiero analizar, sería esta forma vectorial del campo eléctrico en cualquier punto en ese punto P situado en el interior de la esfera. Bien, de todas maneras aquí está la magnitud y aquí está la dirección y el sentido para el punto P que estamos analizando en este problema. Bien, ahora el numeral B. El numeral B nos pide hallar el campo eléctrico en el punto P, donde el punto P se encuentra en puntos externos a la esfera. Entonces, o sea, digámoslo de esa manera, para R mayor o igual que R, o sea, desde la superficie a cualquier punto fuera de la esfera, como por ejemplo por acá, se encuentra una distancia R con respecto al centro. ¿Cómo hallamos la intensidad del campo eléctrico ahí? Aplicando solamente la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss, el primer paso que les he dicho siempre es
colocar una superficie gaussiana que pase por ese punto. ¿Cuál sería? Pues por simetría del problema, como el cuerpo es esférico, el cuerpo que tiene la carga, entonces lo más rico es decir que nuestra superficie gaussiana sería una esfera que envuelva la esfera que tiene la carga. Esa sería nuestra esfera gaussiana, superficie gaussiana. Todo esto. Esa sería nuestra superficie gaussiana. Entonces ya podemos aplicar la ley de Gauss para esa parte de acá, o en cualquier parte de esa superficie gaussiana, nos quedaría aplicando la ley de Gauss, que dice que E con sub 0, la integral de E punto ds igual a la carga neta. Siempre les he dicho que cuando vayan a aplicar la ley de Gauss sigan siempre estos pasos. Ojalá, siempre hagan eso. Bien, lo mismo, resuelvan producto punto para resolver esa integral. Cogemos nuestro diferencial de superficie acá, donde estamos queriendo hallar el campo eléctrico. Acá. Nuestro diferencial de superficie, como ya saben, es un vector diferencial de superficie saliendo, y como pueden ver en cualquier parte de la superficie que ustedes tomen, siempre el vector diferencial de superficie siempre va a ser perpendicularmente a la superficie. Y en este punto, el campo eléctrico producido por esta esfera, y como ya hemos visto, el campo eléctrico producido por una esfera es equivalente a ser el campo eléctrico producido por una carga puntual localizada en el centro de la esfera. Por lo tanto, como si toda esta esfera, miren, la esfera realmente, la que tiene la carga, que es esta, la que está en negro, se me comporta como una carga puntual localizada acá, en el centro de esa esfera. Por lo tanto, esa carga puntual, que tiene el valor de la carga total de la esfera, va a producir en ese punto P también un campo eléctrico. Bueno, coloquemos pues acá. Un campo eléctrico en esa dirección, porque siempre es en forma radial de la carga puntual Q, o de una esfera, ya que una esfera se comporta como una carga puntual desde el punto de vista del campo eléctrico. Por lo tanto, en cualquier parte que consideremos el diferencial de superficie y consideremos el campo eléctrico en cualquier parte, por ejemplo por acá, o aquí al frente o atrás de la esfera, siempre el campo eléctrico va a coincidir en la dirección con el diferencial de superficie, y ese sería el campo eléctrico. Siempre van a ser colineales. Por lo tanto, el producto punto de estos dos vectores sería E con sub 0, la integral de superficie cerrada de E por ds por el coseno de 0 grados igual a la carga neta. Bueno, coseno de 0 grados es 1. El campo eléctrico, la magnitud, porque eso ya son módulos. La magnitud del campo, eso es módulo, pues, y este también. La magnitud del campo eléctrico en este punto y en cualquier punto a una instancia R, a esta instancia R, a esa nueva instancia R, es constante, sale de la integral y nos quedaría E con sub 0 por E, que da la integral de superficie ds igual a la carga neta. La integral de ds es S, E con sub 0 por E por S igual a la carga neta. Ahora, falta hallar la carga neta, y la carga neta, como ya se sabe, es
la carga total encerrada por la superficie gaussiana. Nuestra superficie gaussiana es esta, la que está aquí en verde, la que está rodeando toda la esfera. Esta superficie gaussiana, la que está en verde, está rodeando totalmente la esfera que tiene la carga. Por lo tanto, la carga neta de la superficie gaussiana, encerrada por la superficie gaussiana, viene a ser la carga total de la esfera. ¿Por qué? Porque esta esfera que tiene la carga se encuentra totalmente encerrada por la superficie gaussiana. Entonces decimos que donde Q sub n es igual a la carga total Q. Por lo tanto, nos quedaría Epsilon sub 0 E por S igual a Q. De ahí despejamos E igual a Q sobre Epsilon sub 0 S. Pero S, que es nuestra superficie gaussiana, la de la esfera, de color verde, es 4pi r al cuadrado, donde r minúscula es la distancia entre el centro al punto P, que se encuentra externo a la esfera. Reemplazando nos quedaría Q, Epsilon sub 0, 4pi r al cuadrado, por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi Epsilon sub 0 Q sobre r al cuadrado. Y acá tenemos la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto externo a la esfera. Noten que es la misma ecuación de la intensidad del campo eléctrico debido a una carga puntual, situada el punto a una distancia r de la carga puntual Q. Miren que tiene la misma forma, o sea que aquí estamos demostrando efectivamente que por muy grande que sea la esfera, que está cargada uniformemente, el campo eléctrico en cualquier punto fuera de la esfera, esa esfera se me comporta como una carga puntual, localizada en el centro de la esfera, o sea que es equivalente. Y aquí lo estamos demostrando. ¿Por qué? Porque esa ecuación, como ustedes recuerdan, es la ecuación del campo eléctrico debido a una carga puntual localizado a una distancia r de esa carga Q. Bien, esa es la magnitud. Nuevamente, la dirección y el sentido, como utilizamos fue el punto P exactamente acá, pero la dirección y el sentido se encuentra acá. Si fuera por acá, el punto P, pues sería siempre en forma radial. Por lo tanto, diríamos, como les dije ahora, diríamos que la intensidad del campo eléctrico sería igual a la constante, ya en forma vectorial, Q r al cuadrado por el vector unitario U sub r, donde el vector unitario U sub r siempre es un vector radial, U sub r, siempre es un vector siempre radial, U sub r. Bien, ese es el comportamiento del campo eléctrico para puntos internos y externos. Veámoslo gráficamente, cómo sería el comportamiento del campo eléctrico para puntos internos y externos. Entonces, hagamos aquí gráficamente, tenemos acá nuestro gráfico de campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, en función de R, donde R es desde el centro siempre hacia afuera. Entonces, supongamos que este sea aquí el radio. Aquí sería R, el radio. Desde el cero, o sea, desde el centro, hasta la superficie de la esfera pues que tiene la carga, de 0 a R, observen que el comportamiento es el campo eléctrico ya en la parte interna, tiene esa expresión. Noten, eso es una constante, la carga total de la esfera es una constante y R mayúscula es una constante. Lo único que varía es R, como pueden ver, es la ecuación de una línea recta en función de R. Por lo tanto, el campo eléctrico haría esto. Va creciendo en forma lineal hasta llegar a la superficie. Hasta llegar a la superficie, observen, cuando llega a la superficie R ¿cuánto vale? Aquí en la superficie. En la superficie R, o sea, esta de acá, cuando del centro hasta la superficie,
R minúscula se convierte en R mayúscula. R minúscula se convierte en R mayúscula y llegamos a que el campo eléctrico es la constante Q sobre R minúscula sobre R mayúscula al cubo, que haría Q sobre R al cuadrado. O sea, llegamos a esta expresión, pero en el valor acá, en la superficie. Luego, ese es el comportamiento del campo eléctrico. Va subiendo linealmente. Va aumentando linealmente desde el centro, a medida que nos vamos, el punto se está alejando hasta la superficie, el campo eléctrico va aumentando en forma lineal hasta la superficie. Ahora, cuando nos alejemos de la superficie, observen que ya para puntos externos a la superficie, el campo eléctrico ya tiene este comportamiento en forma de una parábola. Entonces, empieza a decaer conforme al inverso de la distancia al cuadrado, o sea, de esta gráfica. El inverso de la distancia al cuadrado. Este comportamiento del campo eléctrico es para puntos externos a la esfera, a partir del radio de la esfera, y tiene esta expresión. Mire que todo esto es una constante, la carga Q es una constante, y eso es como tener es igual a una constante K dividido por R al cuadrado. O sea, tiene el comportamiento de esta gráfica. Y este es un comportamiento lineal que viene de esta manera. E es igual. Todo esto es una constante acá por R, o sea, una ecuación lineal. Bien, ese es el comportamiento del campo eléctrico para puntos internos y externos a una esfera no conductora. Recuerden que eso es no conductora, que tiene una densidad volumétrica de carga uniforme en todo punto de su volumen, de esa esfera. Es para ese caso, no conductora. ¿Qué pasaría si la esfera fuera maciza también, pero fuera conductora? Si fuera conductora, si esta esfera de radio R fuera conductora, ya sea maciza o sea hueca, ya saben ustedes que el campo eléctrico en el interior de esa esfera, si repito, para el caso de que una esfera fuera conductora, entonces el campo eléctrico desde el centro hasta el radio, hasta la superficie sería cero, como ustedes ya saben eso. Digamos acá, para esfera conductora. Para esfera conductora. Esta es no conductora, que es esta de acá. Y para una esfera conductora, supongamos que sea maciza, pues. Si es maciza, entonces voy a dibujarlo, para no volver a hacer el dibujo, voy a dibujarlo en rojo. En rojo. Esfera conductora. Desde el centro de la esfera hasta el radio, en la parte interna, como es conductora, ya saben ustedes que el campo eléctrico siempre en todo punto, hasta la superficie interna de ese conductor, el campo eléctrico es cero. Es cero. Repito, esta gráfica es para esta de acá, conductora. Es para no volver a hacer entonces el dibujo. La parte negra es la parte conductora, perdón, no conductora. La que hicimos acá. Bien, ¿y qué pasa a partir de la superficie de la esfera hacia afuera? Para una superficie conductora, el campo eléctrico ya tiene ese valor. Se puede aplicar la ley de Gauss, como hicimos acá. La superficie gaussiana es esta, y la carga neta encerrada por esta superficie gaussiana es toda la esfera conductora. ¿Y dónde se encuentra la carga total? En esa esfera. Y esa esfera se encuentra dentro de la esfera gaussiana. Por lo tanto, sería esta misma expresión, ese mismo proceso para la superficie conductora, y llegaríamos a esta expresión. Para superficie conductora y a partir de la superficie hacia afuera.
Por lo tanto, llegaríamos a esa misma expresión, porque el numeral B corresponde también para una superficie conductora como también no conductora. Entonces, ese sería nuestra comportamiento afuera de la esfera conductora para puntos externos o desde la superficie hacia afuera. Conclusión. La gráfica de color negro es el comportamiento del campo eléctrico para una esfera no conductora. Y la gráfica en rojo es el comportamiento del campo eléctrico para una esfera conductora. Para una esfera conductora. Bueno, lo que hemos puesto acá. Esfera conductora. Esfera conductora. Para esfera conductora sería esfera conductora, voy a colocarlo aquí con rojo, conductora. En rojo, conductora. Bien, ese es el ejemplo número 4 sobre cómo aplicar la ley de Gauss a este tipo de problemas.